ley de Dios, a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus decretos. Y es la palabra de Dios la que nos lleva a evaluarnos. Es como la radiografía a la cual nos exponemos para poder saber a qué atenernos y para poder acudir a buscar la ayuda necesaria. Incline su rostro al Señor y pídale con integridad de corazón que lo ayude, que la ayude en esta mañana. Eterno Dios, soberano, grande, incomprensible, santísimo, hoy estamos delante de ti por los méritos de tu Hijo Jesús, llevando a cabo, Señor, un acto muy necesario, más que saludable para nosotros. Y te ruego que tomes el corazón de cada uno, Señor, la mente, los pensamientos y la vida nuestra, y a través de tu palabra nos lleve a evaluarnos. Pero más que eso, nos dé una convicción de la necesidad urgente que hay en cada uno de nosotros para tomar decisiones respecto a lo que tú nos digas por medio de tu palabra. Hemos orado en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ahora vamos a leer nuevamente el Salmo, no el 16, sino el de hace 8 días. Vamos a volver al Salmo número 15 y lo vamos a leer ahí, Salmo número 15, y dice: Jehová, ¿quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en el monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aun jurando en daño suyo, no por esto cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. En este salmo, cuando me puse a hacer un análisis, un estudio esta semana, ya después que el pastor Mauricio nos asigna la responsabilidad, entonces debe uno comenzar una tarea exhaustiva, y ahí es donde encuentro todo lo que voy a exponer en el día de hoy. Primero, en el versículo 1 encuentro una pregunta repetida en 2 partes. Y en el siguiente párrafo, que abarca todos los demás versículos, encuentro una respuesta dada en 12 partes. Una más que respuesta, una contundente respuesta. Y por último nos habla de una garantía completa. Entonces esas son las 3 cosas fundamentalmente de las que encontré y que quiero exponer en este maravilloso salmo, que a la vez nos sirve en el día de hoy para autoevaluarnos. Entonces, cuando comienza a hablar la primera pregunta o las 2 preguntas de una manera repetida es: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en el lugar santo? Y cuando hablamos del tabernáculo en la Escritura, inmediatamente recuerda uno el lugar santo, escogido por Dios. Bajo el antiguo pacto, el pueblo de Israel fue ordenado a construir un lugar llamado el tabernáculo de reunión. Y allí escogió a un grupo de hombres llamados sacerdotes y levitas para que desde este lugar recibieran la instrucción de Dios y guiaran al pueblo. Y entonces, más que esto, escogió a un sumo sacerdote para que él fuera quien pudiera entrar al lugar santísimo
una vez al año para llevar a cabo la intercesión por los pecados del pueblo. Y entonces ahí vamos cerrando la idea de lo que es el lugar santo, donde el salmista dice que quién habitará en ese lugar. Ya sabemos quiénes eran los designados especialmente por el Señor para habitar en ese lugar santo. Y ahora, ¿cómo debería ser la vida de estos hombres llamados escogidos de Dios, siervos de Dios? Es lo que a continuación nos sigue describiendo el Salmo. ¿Cuál era su oficio? El oficio era habitar en la presencia de Dios constantemente, sirviéndole, adorándole, guiando el pueblo en la cercanía a Dios. Eran intercesores por naturaleza en favor del pueblo. Y todo este tipo de rituales que he mencionado de una manera resumida, hoy ya no es necesario, puesto que nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, el sumo sacerdote que traspasó los cielos, se encuentra en el trono de la gracia, el lugar exclusivo donde los escogidos de Dios debemos acercarnos por la fe en su obra redentora. El lugar de la íntima presencia y la comunión con Dios. Entonces esta pregunta nos indica que hoy nosotros, los creyentes, tenemos también una enorme responsabilidad, porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para vivir constantemente en su presencia y en plena comunión con Él. Así como no se requieren este tipo de rituales, sí se sigue practicando hoy un acercamiento y una permanencia en la presencia del Señor. Entonces, esta pregunta nos indica un deber. ¿Cuál es? Practicar la justicia, alejarnos del engaño, de la difamación, del egoísmo, de la avaricia, permanecer en santidad, en integridad de corazón. Esto es alejarnos de todo lo que impide nuestra plena comunión con Dios. Porque quien no vive de esta manera, entonces se ha alejado de Dios y el resultado es bancarrota, saldo en rojo para con Dios en la comunión. Así que mientras el creyente esté en una condición de no justicia, no integridad, no verdadera adoración, por más que lleve a cabo rituales, como quiera que sea, asistir al templo, levantar las manos, orar, aplaudir, ayunar, aún ejercer algún tipo de ministerio en la iglesia, no está en nada, sino vive una plena comunión con Dios. Entonces, esta pregunta tiene, como les dije, 12 respuestas, dada de 3 maneras, o de 4 maneras. Y comienza el versículo 2 hablando de 3 cualidades que se enuncian positivamente para un hijo de Dios. Y la primera es vivir en integridad, ser un cristiano completo, es decir, alejarse de la hipocresía y de la apariencia. Esto es dañino, esto es negativo. Dios nos llama a vivir el evangelio no solamente mientras estemos dentro de un claustro o de un lugar como este. Una vida consagrada al Señor de tiempo completo. Segundo, el texto da una respuesta hablando de las personas que a través de sus acciones exhiben la justicia. Dice que no solamente que anda en integridad, sino que hace justicia. Es decir, una persona que desecha toda práctica de injusticia y se esfuerza por andar según la palabra de Dios. La injusticia, grande o pequeña, es injusticia delante de Dios, así como son los pecados, grandes o pequeños. Para Dios no existen grandes o pequeños pecados. Se es justo o se es injusto, se es pecador o no.
¿Se cometió un pecado o no? El texto dice, en el tercer lugar de este versículo 2, que una persona que vive en integridad, que hace justicia, evita toda clase de conversaciones negativas. Y sus conversaciones o sus palabras generan confianza a las personas que lo rodean. Dice, habla verdad en su boca. Es decir, una persona que odia la mentira, que no cree en la mentira, que no habla, ni comunica, ni imparte mentiras en sus conversaciones cotidianas. En tercer lugar, de este primer punto encontramos las tres cualidades del versículo 3. Hablando de la ética, y se pronuncian de una manera negativa, y dice no, no y no. Primero, no ataca a las personas con su lengua. Es decir, que la boca no la utiliza como una arma de guerra contra la humanidad de otra persona que fue hecha conforme somos nosotros también. Dios nos manda en esta mañana a revisar lo que estamos hablando de otras personas, sean creyentes o no, sea nuestra familia o no. A veces nos dedicamos a despellejar a las personas y mayormente en todas nuestras conversaciones de mesa y de descanso son hablar mal de los defectos de las personas. Eso se llama difamación y es un acto de injusticia, la cual merece un llamado a cuentas de parte de Dios. Especialmente hablamos de las otras personas cuando ellas no están ahí para refutar nuestras equivocaciones, porque gran parte de lo que hablamos de las personas lo hacemos sin bases, sin asideros sólidos y confiables. Tengamos cuidado. En el siguiente párrafo nos habla de otro. Dice que es una persona que no daña a su prójimo, no hace mal a su prójimo. Si yo analizo mi vida, cuáles son mis pensamientos respecto y mis intenciones respecto a las personas que diariamente habitan junto a mí, puedo analizar si yo soy una persona confiable o no. ¿Qué pienso diariamente de las personas que me rodean? Aquí dice el texto que no daña a su prójimo. El Proverbio capítulo 3 nos dice que no hagamos mal a nuestro prójimo que vive confiado junto a nosotros. Tercer lugar de este versículo dice, no arroja vituperios sobre su familia o amigos. ¿Qué significa eso? Es que hay personas que dicen, no es por hablar mal de mi familia, pero de una vez le sueltan a uno unas 50 cosas negativas de su hermano, de su tío, de su esposo, de su vecino. Y si uno es una persona íntegra, de una vez le va a decir, yo no necesito malas noticias, ni que usted dañe la referencia que yo tengo de fulano. Porque a nosotros sí que nos agrada el chisme. Oiga, cuente a ver, y todavía queremos sacarle más lo que está allá dentro de esa persona. El veneno que tiene para tragárnoslo nosotros, eso no está bien. Así que ni arrojamos ni admitimos. Ahora lea el versículo 4 conmigo, que ahí habla de otros 3 rasgos éticos enunciados positivamente, y es que rechaza y descalifica el actuar de los hombres viles o malignos, perversos, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Siempre ha habido quien practique el mal, quien viva el mal, quien sea hijo del diablo y quien actúe de una manera negativa y perversa delante de nosotros. Pero ¿cuál es el llamado de Dios? A descalificar las conversaciones y la práctica de las personas injustas e inmorales que viven diario manifestando y soltando todo ese veneno delante de nosotros. De hecho, mucho más hoy en día, los cuentachistes, toda la programación que sale en la televisión exhibe injusticia y maldad. Nosotros nos reímos todos los sábados felices, soltando el estrés frente a las injusticias que practica el hombre. ¿Qué dice la palabra? Aquel
a cuyos ojos el vil es menospreciado. Hay que descalificar todo tipo de prácticas y conversaciones malignas. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5, 11 al 14 nos habla de esto. Y luego dice, respeta y habla bien del pueblo de Dios. Texto, pero honra a los que temen a Jehová. Aquí nos está haciendo un llamado, y es que el cristiano debe de tener mucho respeto por su hermano, por aquel que se sienta en el mismo lugar a escuchar la palabra de Dios, por aquel que se une con usted en la fe, en la doctrina, aquel que tiene comunión con usted por la gracia de Dios, a quien llamamos nuestro hermano. El deber es honrarlo. Aquellas personas que temen al Señor, congréguense o no con nosotros en el mismo lugar, entonces es nuestro hermano. No nos deleitemos hablando mal de otras congregaciones, porque simplemente no estamos de acuerdo con algunas cosas periféricas que no son importantes para la salvación. Tengamos mucho respeto por hermanos que sabemos que son salvos por la gracia de Dios, pero que no cantan como nosotros, que no oran como nosotros, o quizás tienen algunas diferencias en cuanto a la doctrina. Aquí nos dice la palabra de Dios que debemos honrarlos. Honra a los que temen a Jehová. Y luego dice el versículo 4, se hace responsable consigo mismo, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El llamado es a ser responsables de lo que hemos hablado. No cambiamos cuando vemos que las cosas no nos salen bien. Tenemos que ser personas de palabra. No aquellos que cuando vemos que lo que yo dije no me beneficia inmediatamente, entonces cambio. Como el semáforo, ya estoy mostrando otra cara. No, aquí es el llamado al que el Señor Jesucristo nos está diciendo que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, para que no caigamos en condenación. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Será que hoy todavía Dios no exige cristianos creyentes de palabra? Los contratos en papel hoy se hacen precisamente por la falta de palabra de la sociedad, para que quede una evidencia y la persona no se pueda retractar, pero el cristiano no es alguien que se deba retractar aún cuando haga las cosas, cuando venda su palabra. Somos llamados a ser personas íntegras. Y por último, 3 rasgos éticos enunciados negativamente: no, no y no. Primero, entonces, no cambia por nada. No es una persona inconstante. Hoy sí y mañana no. Recuerde lo que el apóstol Santiago dijo, que la persona de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Y que no piense la persona que es así, que recibirá beneficios de parte del Señor. No es inconstante. Hoy oro y mañana no oro. Hoy voy a la iglesia, mañana no. Hoy evangelizo, mañana no. Hoy soy cristiano, mañana no. Debemos ser perseverantes. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y luego, quien su dinero no dio a usura. Esa es una de las tareas que tenemos nosotros. Es decir, una persona que no es codiciosa. Porque la codicia nos lleva a hacer cosas como explotar a las personas, como abusar de ellas. Una persona codiciosa es la que la pasa en el baloto todos los días esperando ganarse el baloto, el chance o lo que quiera que sea, invirtiendo su plata, tratando de robarle a otro avaro que está con el mismo propósito, y eso está mal. Que Dios nos libre de todas estas cosas. Nuestro dinero no debe ser dado a usura. Cuando preste dinero, no lo haga con el fin de vivir de ello, sino con el propósito de ayudar a su hermano, a su prójimo que lo necesite.
Tercero y último, no es una persona sobornable. ¿Sabe lo que significa eso? Ahí dice, no admite cohecho contra el inocente. Decir que fácilmente me sobornan y por el amor al dinero, entonces yo cambio de opinión, doy un testimonio que no es el que debiera ser, condenando a las personas. ¿Es usted entonces obediente a esta palabra? El versículo 5 concluye diciendo, el que vive de esta manera, ¿qué dice? No resbalará jamás. Y usted sabe lo que significa resbalarse. Una resbalada significa una caída. Y si uno no se tiene cuando está resbalando, entonces le espera un tremendo golpe y si es posible, la muerte. Hay muchas personas que por una resbalada han perdido la vida. Muchas personas que por una resbalada han perdido el hogar, han perdido el negocio, han perdido el empleo, han perdido todo. Tengamos cuidado, porque lo más importante, lo que uno no debe perder es la comunión con Dios. Si usted vive en comunión con Dios, entonces, hermano, tenga cuidado. El problema más difícil, más complicado en el asunto de la vida no es no resbalar, sino qué hacer cuando estoy resbalando. ¿Qué hace usted naturalmente cuando se resbala? Extiende sus brazos o mueve rápidamente sus pies, su cuerpo, para tratar de sostenerse y no caerse aparatosamente. Si se ha dado cuenta que su vida no está como Dios indica que debiera ser, ¿cuál es el llamado de Él? ¿Te has evaluado hoy a través de este salmo? ¿Te has dado cuenta en qué resbaladero andas? ¿Eres íntegro o no? ¿Eres justo o no? ¿Amas la verdad y la publicas? ¿O amas la mentira y te alimentas de la mentira? ¿Eres calumniador o eres confiable? ¿Hablas bien o hablas mal de tu familia y vecinos? ¿Descalificas al vil o al menospreciado o estás complacido con sus prácticas y palabras? ¿Tus palabras y tus hechos honran o deshonran a los demás creyentes? ¿Estás a favor o en contra de ellos? ¿Eres una persona de palabra confiable? ¿Eres codicioso? ¿Eres constante o eres inconstante? Examina tu vida para ver si hay evidencias de una fe verdadera o una vida de integridad y obediencia a los mandamientos de Dios, honestidad y sinceridad de corazón. En verdad, hermano, este tipo de persona del que nos habla este texto no lo conseguimos en esta tierra, pero la Biblia enseña que Jesucristo vino a la tierra, vivió una vida perfecta. Es un varón perfecto que venció la muerte y el pecado, que aunque fue tentado, no cayó, no resbaló. Este último versículo se cumple a la perfección en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El requisito que Él lo cumplió cuando dijo, todo está consumado. Esa vida con la que hoy nos cubre y ese llamado que Él nos da en esta mañana, si nos hemos unido a Cristo por la fe, si hemos sido justificados por su gracia y santificados por el Espíritu Santo para llegar a ser como Él, no olvidemos lo que Él nos dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Estás contra Él o estás con Él? Piense y evalúese. Oremos. Eterno Dios, solamente nos queda ahora no olvidar que esta no es una palabra cualquiera. Tú eres el Dios de toda gracia, porque sabe que somos pecadores. Y yo mismo predicando este texto, Señor, soy consciente que soy un hombre pecador y que no uno, sino muchas cosas de las que este texto enseña he practicado. Pero hoy me acerco a ti
en arrepentimiento, Señor, sabiendo que únicamente a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo encontramos una vida de comunión. Pero ayúdanos, Señor, a vivir un evangelio de verdad, no de apariencias, sino con integridad. A vivir una vida no llena de injusticias, sino esforzarnos por la justicia. Perdona todos los actos de pecado que continuamente llevamos a cabo y ayúdanos, Señor, porque un día daremos cuentas ante tu presencia. Y esperamos, Señor, no caminar cotidianamente en contra tuya, sino del lado de Cristo. Este estilo de vida que viviste, Señor Jesús, es el desafío para los hijos tuyos. Es un estilo de vida que nos pone en contra del mundo. Es un estilo de vida que nos lleva a caminar contra la corriente y que nos despierta muchas enemistades, pero que nos convierte en una luz para aquellos que viven en las tinieblas. Ayúdanos a vivir para tu honra y para tu gloria. Es nuestra oración en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.